Bien, continuamos en actualidad preventiva con el almirante retirado Sigfrido Páez Pérez, un guardia, los amigos le dicen guardia, pero él siempre realmente lo que representa un guardia, un militar de honor, de honradez, de ética, y además con una muy buena experiencia, además de sus estudios, que fue académico de lo mejor. Gracias. Comandante, la ley que está promulgada ha tenido muchos, pero muchos cuestionamientos. De hecho, acabamos de decir en el segmento anterior que Participación Ciudadana la felicitaban al principio, pero ahora, hace ya unos días, Participación Ciudadana dice que la ley es inconstitucional. Le pregunto a quien fue 3 veces director general del DNI en ese entonces y que ya conoce la ley, ¿cuáles son los temas fundamentales que viola la Constitución, esta ley, considerando que realmente efectivamente ustedes habían trabajado ya muñecos anteriormente? ¿Cuál diferencia fundamental existe? Mira, yo entiendo que la parte más conflictiva y la que ha estado en la palestra pública en los últimos días ha sido el artículo 11 y creo que el 23 que habla de las penas también. Claro. El artículo 11, y tú lo lees, y realmente tiene una ambigüedad. Por aparte de la ambigüedad, hay una palabra que es odiosa en ese artículo que nunca debió haberse utilizado, que es la palabra obligatoriedad. O sea, en primer lugar, yo siempre he dicho que la esencia de los organismos de inteligencia es buscar la información donde quiera que esté, con la vía que considere del lugar como organismo de inteligencia que Mientras es. menos obligación, más fácil. Totalmente, porque es muy cómodo entonces tú ser director del DNI o estar en el Estado y obligar a todo el mundo que te diga lo que tú quieres oír. Sí. No, el reto es tú conseguir la información que sea vital para que un presidente o un Estado, cualquier funcionario pueda tomar decisiones, porque la idea es esa. La idea, mucha gente entiende que el DNI o la DNI actualmente es un estamento para perseguir y darle seguimiento a las personas. No, bueno, desde el punto de vista profesional, lo más vital e importante es, con las informaciones que usted consigue, los analistas van cruzando información y haciendo análisis y en pequeños párrafos le dan a un presidente un producto para que el presidente pueda tomar decisiones que sean beneficiosas para el país. Yo siempre he dicho que el DNI no está para averiguar todas las cuestiones que puedan provocar a futuros cercanos el crisis. Por ejemplo, yo he dicho en varios programas que hasta el precio del arroz, el precio del pollo son vitales para el DNI. Por eso es que la parte agropecuaria que hay en el departamento, hay especialistas, igualmente en la parte económica, igualmente dólar, en la parte bueno, social, sí. que es claro. Entonces, cuando ven que en este año la producción arrocera se está debilitando, estoy haciendo un ejercicio, un ejemplo, porque faltó semillas, porque faltó pesticidas, porque faltó lo que sea, o falta de agua, ya entonces los especialistas del departamento preparan un análisis para que el presidente pueda prever cualquier crisis a futuro y pueda coordinar con el ministro de Agricultura cualquier pedido del arroz o cualquier rubro para poder mantener a precios asequibles la canasta familiar, que es perentorio para todos los gobiernos. Ya. Ahora bien, te reitero entonces, con respecto a ese artículo, la parte de obligatoriedad, porque también el mismo artículo te habla de que sin prejuicio a lo que dice la Constitución, la ley es selectiva. Yo quería precisamente, vamos a leer los artículos Exactamente. para que la gente también entienda. Entrega de información, es el artículo 11. Sí. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal. Ese es el tema, creo yo, Sí, de discusión. claro. Ahí está, aunque no habla de un juez, porque no lo dice la ley en ninguna parte, pero se infiere. Se infiere que se va a seguir todo el proceso legal que establecen los códigos procesales. Pero en las leyes nunca son buenas ambigüedades. No. O sea, vamos a dar la cosa clara. Dice, entonces, estarán obligadas, ahí la palabra que usted dice, obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que ésta requiera, sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones. Ahora, ¿qué pasa? En base a lo que se ha oído, y usted no tiene que saberlo necesariamente porque esto es un tema del Congreso, he visto algunos congresistas de la oposición que votaron a favor de la ley y ahora están buscando una notificación, me parece a mí,
que dicen que ese artículo fue modificado entre el Congreso y el que llegó al Palacio. O sea, que en el camino se modificó, pero yo no veo cuál es la modificación, porque nadie ha puesto todavía qué era lo que decía y qué es lo que se puso. O sea, usted sabe, usted ya no está en el DNI, pero usted tiene sobre todo su inteligencia. Si sabe qué fue lo que dicen que se modificó. Es sobre el mismo artículo. Lo que pasa es que, y de hecho yo hablé con varios diputados que me llamaron para... y cuando conversamos sobre el tema, ellos hicieron hincapié en ese artículo que hay que cuando me lo leyeron, me dijeron, ese artículo no podemos permitir que pase, porque ese artículo, en primer lugar, habla de la obligación, pero también se puede interpretar que el DNI va a tener un suprapoder para con todos los estamentos del Estado y civiles. Que el anteproyecto estaba así. Exactamente. Entonces, me dijeron a mí, nosotros eso no lo vamos a permitir, no va a pasar, nosotros no vamos a votar por eso, así. Entonces, según me entendí, o me dijeron después, que ellos habían hecho un borrador de cómo sería y realmente entendieron, y esa para mí ha sido la parte que la gente se ha cuestionado, que lo habían cambiado y resulta ser que no se cambió. Eso es lo que yo por lo menos hasta donde yo sé, se me ha dicho a mí. Lo importante es que tanto el gobierno como los diferentes estamentos de la sociedad dominicana logren, porque eso es sencillo, señores. Si el problema es ese artículo, señores, vamos a modificarlo, que se introduzca un anteproyecto modificando ese artículo. Igualmente el artículo 23 de penas, porque no puede haber penas. O por la misma vía reglamentaria, dejar claro qué es lo que se considera por proceso legal, establecer que a través de un juez o cumpliendo con la... que se han llevado a cabo. Entonces, cambiar ese artículo en un anteproyecto para ese artículo, o que lo eleven al Tribunal Constitucional. Sí. Para mí la vía más fácil es lograr introducir un artículo y listo, y que modificarlo. Modificarlo, que no llegue al Tribunal Constitucional. Lógico. Pero mire, en el artículo 26, hablando de sanciones, que creo que es importante, y ahora doy la palabra a Arnaldo, dice, quien oculte información, al margen de lo que pudo haber dicho antes, estamos en un artículo, claro. Los abogados van a interpretar esto lo que dice aquí. Quien oculte información requerida por la Dirección Nacional de Inteligencia sobre las cuales se tengan datos o conocimientos, la tenga el DNI, relativas a sus atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, será sancionado con prisión menos de 2 o 3 años. Sí. Y multa de 9 a 15 salarios mínimos. O sea, eso es una barbaridad. Sí. O sea, entonces está diciendo ahí que, mira, yo voy y te digo, tú tienes que decirme esto. Yo como DNI, sí. Dímelo obligado. Sí. Si no... Y lo que pasa también, porque muchas veces dicen los defensores del gobierno principalmente, no, porque lo que dice es esto, y se infiere que tiene que ser de acuerdo a la Constitución y la ley. Sí. Eso lo dice un profesional. Sí. Y si el DNI llega a una persona de las llamadas recalcitrantes, sí. O tiene un departamento, una persona que sea totalmente arbitraria, y dice, y se ampara la obligación, y atropella a un ciudadano. Sí. Lo importante en este tipo de temas es que sea lo más claro posible, lo más llano posible, que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo se circunscriba a lo que dice la ley. Bueno, que ya cuando venía en el camino, en el gobierno de la mañana, creo que era que estaban hablando, no me acuerdo en cuál de los programas, estaban hablando de que había una persona grabando frente al Departamento Nacional de Inteligencia, grabando las instalaciones, y lo apresaron, lo metieron para adentro, sí, una hora y pico. Un periodista era. Para interrogarlo. Es un camarógrafo. También en esa parte de las sanciones, porque el gran temor que tiene la gente es el uso que se pueda hacer de esa información que el DNI tiene ahí, que se pueda utilizar para otros fines que no sea en realidad el fin legal. Y poder del presidente. Una debilidad que yo veo ahí, que no está, por ejemplo, en la ley de lavado de activos, es también una posibilidad de sancionar el mal uso de esa información. Por ejemplo, en la ley de lavado de activos se establecen sanciones penales y administrativas para el funcionario que, usando el proceso que establece la ley, utilice esa información para cosas que no es debida. Correcto. O que divulgue que ha recibido algún tipo de información. Entonces, esa ley sanciona al que no a la ciudadanía que no da la información, pero no sanciona al funcionario que pueda hacer mal uso de esa Exactamente. O sea, hay una serie de elementos que hay que ajustarlo, porque como dije hace un momento,
Una ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, y más en los momentos actuales donde también la ciudadanía siente mucho recelo sobre este tipo de situaciones, es vital que sea lo más clara posible, lo más llana posible y que la gente lo entienda claramente y que no traiga ningún tipo de confusiones. Y eso se puede hacer fácil. No, se ha llegado a este marullo dejando pasar los días y tratando de justificar situaciones que realmente no tienen nada que ver con lo que realmente la gente puede interpretar. Claro, No, claro. y esta legislación vendría también bien aplicada a variar esa percepción que se existía. O sea, existía siempre esa confusión entre si el DNI era una CIA, si era un FBI, si era un servicio secreto, porque o sea, tenía como una mezcla de todo, hacía investigaciones, hacía persecución. Entonces ya aquí va quedando claro que la función de la Dirección Nacional de Inteligencia es estratégica, elaborar, Totalmente. obtener información para análisis estratégico. Ya cada una de las agencias correspondientes, el Ministerio Público, la DNCD o lo que fuese, van a hacer lo que es su análisis operativo o proceso de sancionar cualquier tipo de delito de esa información que se obtenga. Claro, claro. No, y también vi en una parte que habla de que cuando el Ministerio Público solicite el apoyo y si el director quiere, o sea, Exacto. se debería hacer, o sea, debe ser un apoyo a la justicia, A la en justicia, cualquier en requerimiento que haga la misma. Claro. Porque realmente, de hecho, se ha hecho siempre. Cada vez que un juez, un fiscal, la Procuraduría solicita una información respecto a un ciudadano o a una persona o a un miembro del DNI, se le pasaba la información. O sea, que esté la ley realmente fortalece más esto. Y otra debilidad que fue más o menos cubierta que tenía el anteproyecto, pero queda todavía en el aire, es que dice que el director del Departamento de la Dirección Nacional de Inteligencia reporta, ¿verdad?, al presidente, y el presidente de la República decidirá qué hacer con la información que le pasa al director. Imagínate. Ahí está comprometiendo la responsabilidad Es que civil del Poder del Ejecutivo. Eso está además Reporta al presidente ya. Ya. Porque realmente yo fui director 3 veces. Y yo, por ejemplo, había ese presidente me decía, pásele eso al ministro de Agricultura, al ministro de Obras Públicas. Pero a veces yo mismo me tomé la atribución de ir del ministro, de mira, ten cuidado con esto, Sí, que sí, eso sí. puede hacer daño. O sea, lo que te quiero decir es que el presidente debe mantenerse totalmente al margen de todas las responsabilidades que pueda tener un funcionario como el director del Departamento Nacional de O sea, Inteligencia. eso le O en este perjudica. caso, Dirección Nacional de Inteligencia. Eso le perjudica al mismo presidente que la promulgó. Totalmente. Claro, le están poniendo la Totalmente. posibilidad. Pero además, como dije al principio, la esencia de los organismos de inteligencia, en este caso el DNI o la DNI, es obtener la información por la vía que se considere de lugar. O sea, porque muchas veces la gente entiende, no somos santos, señores. Sí. Y hay veces que se compran informaciones, porque hay fondos para eso. Pero mire, comandante, usted que tiene experiencia, porque uno lee tantas cosas y mira que en 2 o 3 días se arma un rebú grandísimo. Sí, sí, claro. Se ha hablado de trujillismo, se ha hablado de dictadura, se ha hablado de extrapoder del presidente, con ese proyecto, con esa Sí. ley, pero lógicamente el presidente la aprobó, la promulgó. Ahora, esa ley que es tan conflictiva no tuvo vista pública en el Congreso. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible que una ley de esta naturaleza no se decidiera en el Congreso, que no se supone que en materia del Poder Ejecutivo, en el Congreso hicieran vistas públicas para evitar todo estos continuamientos? Mira, yo entiendo que para mí es delicado, porque una ley que como esa, de esa naturaleza, o ley de seguridad y defensa, que son temas tan especializados y tan delicados, tú lo pones en la vista pública y nunca va a tener una ley, nunca la va a lograr la ¿De ley. verdad? Sí, porque aquí, lamentablemente, todo el mundo sabe de todo. Entonces, eso va a traer como consecuencia de que va a entorpecer mucho lo que es el proceso de conocimiento o aprobación de la ley. Ahora mismo es peor, aunque la ley está promulgada. Y yo coincido con usted en que lo mejor sería que se modifique algún artículo rápidamente y no se vaya al tribunal. 2 o 3 artículos y listo. Eso es sencillo. Porque realmente reconocer, porque muchas veces hasta como decimos vulgarmente, el papá de Tarzán del conocimiento sobre cualquier tema puede equivocarse con una palabra mal puesta en un lugar donde puede motivar preocupaciones. Sácala.
que eso no afecte en nada, y modifica o quita el artículo 23 también sobre sanciones, porque el DNI no puede sancionar porque no le dan una información. Sí. Eso no puede ser. No tiene poder Porque para tú tienes sancionar. derecho a la información, o si te da la gana o no. Ahora, tú tienes que utilizar mecanismos para que aquella persona que tú quieres que te dé la información, te la dé, por diferentes razones. Mira, la Asociación de Bancos había hecho una crítica al proyecto de ley, pero era el proyecto de ley anterior, Sí. porque se le decía que iban a poder acceder a la información directamente a la banca. Eso quedó resuelto porque dice que se asexa directamente cumpliendo con los procedimientos que establece la ley 155-17. Desde ese punto de vista, esa parte quedó corregida. Sin embargo, la ley dejó y modifica la ley 155-17 diciendo que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia formará parte del Comité Nacional de Lavado de Activos. Cuando en realidad los integrantes del Comité Nacional del Lavado de Activos, la idea de poner a esas personas a integrar el Comité Nacional del Lavado de Activos es porque son supervisores de sujetos obligados y las decisiones que se toman en el comité pudiesen fluir y ser ejecutorias de una vez, no haya que ir a consultar con un ministro de esa decisión que toma. Yo me cuestiono qué busca el director nacional de inteligencia en el comité, en el comité, si el comité no tiene acceso a la información, el comité no tiene acceso al informe, el comité no emite directrices ni siquiera a la unidad de análisis financiero. Entonces, ¿cuál es la función del director nacional de inteligencia en el comité? Sí, al revés. La UAF sí debe ser parte de lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia, porque a través de la UAF usted obtiene la información. Totalmente de acuerdo. O sea, yo digo que un estamento tan delicado y que realmente, como dijimos en un momento, trabaja directamente con un presidente, debe estar lo más alejado posible de ese tipo de comisiones o grupos de análisis, o sea, alejado por el hecho de que son, todo lo que hago deje de hacer el DNI y salga a la palestra, se le pega a un gobierno, al presidente. Yo siempre he dicho que los que trabajan en inteligencia, en este caso los del DNI, cuando metemos la pata, porque se mete la pata y a veces cometemos errores, Sí, sí. o sea, he cometido muchos errores, vamos a la palestra pública y al escarnio público y nos dan duro. Sí. Y cuando tenemos éxitos, Nadie nadie dice se da nada. cuenta. No, que nadie se da cuenta. Porque realmente la idea de un departamento como la Dirección Nacional de Inteligencia es esa. Que los éxitos nadie se dé cuenta porque el Estado o el país va tranquilo, en paz. Eso es lo que se busca. Los organismos de inteligencia lo que buscan es eso, que todo esté en tranquilidad, en paz, y que la gente pueda desarrollarse y hacer su vida normal. Si tú entonces quieres demostrar que tú tuviste éxito, va a haber problemas. Sí. Por eso te digo, somos víctimas de los fracasos, pero también no tenemos derecho a exhibir nuestros éxitos. Por esa razón, usted, si está dispuesto a sobrellevar ese estilo de funciones, usted lo hace, si no, no se mete en eso. Mire, cuando Arnaldo hablaba del tema de la inclusión de el director del DNI o de la DNI en el comité de lavado, sí. Pregunto, porque la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, tiene su particularidad y debe ser totalmente independiente. Un órgano técnico. Un órgano eminentemente técnico e independiente. Aunque en este gobierno lamentablemente ha habido algunas cosas ahí el que se designa por 4 años, pero sacaron a una persona en 2 años, no sé. Sin cumplir con los procedimientos. Ahí está, sin cumplir con los procedimientos. Ni siquiera con la calidad o las cualidades que debe tener, que exige la ley. Entonces, eso que acaba de decir Arnaldo, me pone a mí a pensar que si usted tiene en el consejo al presidente, al director de la DNI, también, ¿por qué no puedo pensar que puedan quizá pedir información obligatoria a la unidad de análisis financiero de información que son confidenciales? Mira, dije hace un momento, el director, en este caso de la DNI, o sea, tiene las herramientas de cómo obtener cualquier tipo de información y con visitar a un funcionario de esta naturaleza y llevar un expediente con respecto a una investigación que realmente el departamento no está para investigar, simplemente para informar y hacer análisis de inteligencia. Naturalmente hay casos muy especializados que mueven a investigación muy delicada, pero que son investigaciones que no salen a la luz pública.
Entonces, como tal, como no sale a la luz pública, la idea es que el director o el encargado de la investigación pueda visitar a un funcionario que pertenezca a ese conclave y pueda obtener algún tipo de información por la vía que la misma ley 155 exige, por la superintendencia de banco, por la vía que sea necesaria. Correcto. Para obtener y mostrar las razones por las cuales se está investigando a Juan Pérez. Porque tú no puedes tener el acceso a la información de los 10 millones de habitantes de República Dominicana con respecto a la participación financiera. Es sobre el caso particular de una investigación por un hecho punitivo y en el cual tú estás investigando. No, y que en realidad ese es el procedimiento que siempre se ha seguido. Yo recuerdo que en su mandato firmamos un acuerdo de intercambio de información entre el Departamento Nacional de Investigación en ese momento y la Unidad de Análisis Financiero, y precisamente se establecía eso, o sea, cumplir con los procesos, o sea, demostrar que hay un caso, que se está llevando un caso y tú pides una información específica sobre ese caso, pero no acceder a toda la base de datos del departamento. Pero yo siendo director de la DNI, y yo mismo, un artículo como ese, no me atrevo a ponerlo. Exacto. Pues, ¿quién quita que un encargado de inteligencia, del departamento, no, de la misma dirección de contrainteligencia o de las mismas investigaciones, pueda utilizar, porque nadie escapa a que alguien esté malintencionado, utilizar una información que pueda afectar a un ciudadano y se le pega al director? Sí. O sea, lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando se establecen situaciones que tienen que ver con informaciones de inteligencia, o sea, nunca o casi nunca se logra alcanzar la verdad de lo que sucedió. Y como queda así muchas veces en el limbo, entonces la gente tiende a pensar que se quedó en el limbo porque el director lo tapó. Sí. Eso le afecta a la imagen del director. Ya. Señores, vamos a hacer una segunda pausa, pero antes recordarle a los amigos televidentes que se suscriban a nuestro canal de Actualidad Preventiva en YouTube y nos sigan también en las redes sociales. Y le den a la campanita para que reciba todas las notificaciones. Continuamos esta conversación interesante con el almirante retirado Sigfrido Pared Pérez. Pausamos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.